En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Ahora estamos empezando un ciclo de pequeños videos que queremos hacer acerca de nuestra fe y acerca de cómo en Occidente también se quiere regresar o retomar lo que son la ortodoxia de cuando la iglesia era una. Antes de la división de la iglesia del 1150, la iglesia caminó como una sola. Es decir, la iglesia era una santa, católica y apostólica, tanto en Occidente como en Oriente. No había esa distinción. Tenían una liturgia común, adaptada o culturizada en cada región, y caminaban de la mano todos los 5 patriarcas que componían el cristianismo a nivel de todo el mundo hasta entonces conocido. Esa raíz es donde nosotros ahora queremos rescatar. Nosotros somos parte de la provincia de la iglesia de Santa María Virgen, una provincia que nace de los cristianos anglicanos continuantes, una provincia que nace también de los cristianos ortodoxos de la iglesia eslava y también de personas católicas romanas. Una iglesia que no es que promocionemos el ecumenismo malentendido que quiere sobreponerse sobre una religión sobre de otra, sino que una iglesia que nace queriendo rescatar esa fe de los primeros cristianos, la fe verdaderamente ortodoxa, porque en ella encontramos el camino de la verdad. La liturgia ortodoxa en su desarrollo a través del cristianismo podemos encontrar la raíz en la iglesia de Siria o en los rituales de la iglesia siriaca, que es la liturgia de San Jacobo, asimismo también en la liturgia de San Juan y asimismo en la liturgia de San Marcos, que son las liturgias primarias. Luego está la liturgia armenia y por último podemos decir que está la liturgia bizantina. La liturgia en Occidente, los que venimos de la iglesia de Roma, pues la liturgia primaria precisamente tiene su raíz en la liturgia de San Pedro. En todo Occidente, la liturgia de San Pedro es una adaptación de la liturgia de San Jacobo. La liturgia de San Pedro va a ser también adaptada conforme los lugares donde se vaya aprendiendo. Un ejemplo es en la Galia, pues se hace la misma liturgia adaptada y se conocerá muchos siglos después como la liturgia galicana. En lo que es las islas de Inglaterra se conocerá la liturgia con el devenir de los siglos, llegará a conocerse como la liturgia Sarum, y en España pues llegará a conocerse como la liturgia de mozárabe. Los elementos que tienen son comunes: oraciones, algunas aclamaciones, algunas declaraciones de fe que constan de los primeros 3 concilios. Aunque nosotros como cristianos ortodoxos aceptamos los 7 primeros concilios, que son suficientes para la salvación, pero la liturgia primaria o la liturgia apostólica tiene muchas declaraciones de los 3 primeros concilios. Uno de ellos es el himno que se dedica a la Santísima Virgen María al inicio de la liturgia siriaca. Es un himno muy similar al que también en la liturgia bizantina se canta, donde dice: tú que te dignaste a encarnar para salvar al hombre en el vientre de la Virgen María,
para con tu muerte dar muerte a la muerte. Es una declaración de la encarnación de Dios Hijo en la tierra con el plan divino de la salvación al hombre. También es el misterio de fe que encierra. Asimismo, pues, nosotros aquí en nuestra provincia tenemos la liturgia, hemos rescatado o queremos rescatar la liturgia occidental. Con el devenir de los siglos también hubo un movimiento en Inglaterra, en York, donde muchos cristianos quisieron comenzar a rescatar la fe ortodoxa. Este movimiento encontró acogida en muchos de los países de Francia y en los países también de Estados Unidos, y se fue extendiendo. Ellos también encontraron la acogida en el patriarcado de Moscú, en el patriarcado ortodoxo ruso, donde este movimiento fue apoyado. De este movimiento nace la iglesia galicana, nace la iglesia celta, nace la iglesia ortodoxa de las Américas. No es que sean otras iglesias, sino es la iglesia cristiana que está allí escondida, que ha estado siempre, que vuelve a retomar la fe, esa fe primaria, ya que la doctrina, la práctica de esa fe es en la liturgia. La centralidad de la liturgia para el cristiano ortodoxo es la vida misma. Entonces no se puede separar. A distinto de los cristianos occidentales actualmente, la liturgia parece ser que ya no es parte de la vida porque se ha renovado, porque se ha vuelto mundana prácticamente. Para nosotros no, la liturgia es la centralidad, la fuente de nuestra santidad. Por tanto, pues es importante porque en ella nosotros declaramos, nosotros confesamos, nosotros estamos anunciando los misterios de fe y el evangelio a todas las naciones. Y oramos por la salvación de nuestra alma y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo para la remisión de todos nuestros pecados. Entonces, la liturgia que nosotros queremos rescatar también es esa liturgia precisamente que nace de estos movimientos de York y que se extiende a través de los años en estos lugares. Y se conoce pues como la liturgia occidental o la ortodoxia occidental. Actualmente hay grupos también del patriarcado, directamente del patriarcado ortodoxo ruso, donde ellos practican el ritual que es el ritual llamado tridentino, aunque realmente se llama tridentino porque fue en el Concilio de Trento en Occidente donde se termina de canonizar el canon de la Eucaristía, aunque no fue innovar, sino que todo lo contrario. El Papa que dirige en ese momento el concilio, lo que hace es sacar todo lo moderno de esos siglos, de los 300 años posteriores a su gobierno, para que esa liturgia, llamada liturgia tridentina, fuera lo más pura posible y fuera lo más cercana a cómo se celebraba la liturgia, esta liturgia ortodoxa occidental. Por eso es importante en nuestros días que esta liturgia también sea conocida, porque cada país adaptó la liturgia y cada país hizo propia la ortodoxia. La ortodoxia no tiene apellidos, la ortodoxia no es rusa, no es bizantina, la ortodoxia no es moldava, la ortodoxia no es rumana. La ortodoxia es la fe que se ha transmitido a través de los siglos, a través de los apóstoles. Entonces no puede tener una nacionalidad, sin embargo, se ha ido adaptando a las naciones o en cada nación. Por eso
también nosotros queremos adaptar esta liturgia vieja o la vieja liturgia occidental a cada país y a cada necesidad. Nosotros queremos también estar fieles a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Sabemos que en Occidente hay muchos movimientos tradicionales. Nosotros acompañamos esos movimientos, rezamos por esos movimientos. Nosotros queremos caminar al lado del pueblo de Dios. Queremos hacer esa labor y queremos dar a conocer a esta fe que hemos heredado de todos estos movimientos. La liturgia tenemos que tener claro que es lo central de la vida cristiana. Por eso en Occidente, cuando en 1960 comienzan los cambios de la liturgia, comienza también a mundanalizarse la iglesia y comienza también el desmoronamiento de la moral de toda la sociedad en el mundo cristiano occidental. Es necesario también saber y estar claro que en el mundo de la iglesia ortodoxa hay movimientos y hay también corrientes que quieren entrar para aunar la ortodoxia y hacerla también como hicieron en Occidente, digamos, mundanalizarla. Sin embargo, nosotros, tanto los obispos como el clero y los sacerdotes, estamos comprometidos para que la liturgia y la fe no sea algo que pueda tocarse y que pueda cambiarse. No se puede cambiar aquello que ya está dado. Como los concilios son 7 y no se puede aumentar más concilios porque son los concilios dados que nos encierran todo el aglomerado de la fe cristiana. No hay más declaraciones ni hay más aclaraciones sobre los dogmas, porque ya son esos y no hay más dogmas. Por eso nosotros queremos aunar este esfuerzo de no solamente celebrar la liturgia y que a través de los videos la vean, sino que también ir enseñando un poco cómo en Occidente se va conservando también y de alguna manera la ortodoxia. Si bien es cierto, en el 1150 se comienza de una forma caprichosa a alejarse de la ortodoxia, también es cierto que la cristiandad siempre en Occidente ha buscado la verdad. Y esa verdad la ha encontrado siempre en esta fuente que es la ortodoxia. También es de resaltar que en Occidente hay muchas cosas similares o similitudes en la liturgia occidental que todavía se conserva precisamente de esa iglesia única o de ese primer milenio de cuando la iglesia era una. Se siguen conservando algunos aspectos los cuales todavía unen a Oriente como Occidente. Y esto no significa que Occidente tiene que someterse a la Iglesia de Oriente o la Iglesia de Oriente a Occidente, no, sino que volver a como esos primeros 1000 años caminaron juntas todas las iglesias cristianas, defendiendo la verdadera fe, cimentadas en Cristo, en esos concilios, en los santos padres y en el desarrollo mismo de cada comunidad cristiana o de cada país. Ahora vamos a ir estudiando. Este es el primer video que hemos querido hacer y vamos a seguir estudiando un poco más cada día o cada fin de semana. Ahora, queridos hermanos, pidamos al Señor que Dios os bendiga y os fortalezca. Que el Señor Todopoderoso, que resucitó de entre los muertos por el poder de la Santa Cruz dadora de vida, las oraciones de la siempre Virgen María, las intercesiones de San Juan el Bautista, las intercesiones de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo,
y de los santos familiares del Señor Jesús, San Joaquín y Santa Ana, tenga misericordia de todos vosotros, os acompañe, os bendiga y haga resplandecer su luz sobre vosotros. Feliz domingo, día de la resurrección. Amén.